Buenas tardes, mi nombre es Brian Ernesto, estudiante de Ingeniería Industrial, matrícula 2020-0099. Este grupo pertenece a Brandy Leonor Rosario y a mí, Brian Ernesto. Eh, Como vemos aquí en el índice, hoy les estaremos hablando sobre dándose ejemplos, mejor dicho, sobre las magnitudes vectoriales, sobre las magnitudes escalares, o sea, cuáles son cada una. Hablamos sobre los vectores, sobre los componentes, sobre el módulo, o sea, cómo identificar cuáles son los componentes, cómo encontrarlos, cómo encontrar el módulo y así como algunos ejercicios. Pues a continuación la dejo con mi compañera Brandy Leonor. Buenas, mi nombre es Brandy Rosario, soy estudiante de Ingeniería Industrial y estaré dando algunos ejemplos de magnitudes vectoriales y magnitudes escalares. El peso es una magnitud que expresa la fuerza ejercida por un objeto sobre un punto de apoyo como consecuencia de la atracción gravitatoria local. Se representa vectorialmente, como podemos apreciar en la imagen, a partir del centro de gravedad del objeto y hacia el centro de la Tierra o del objeto generando la gravedad. Desplazamiento. Un desplazamiento es simplemente un cambio en la posición de un punto. Es el segmento recto dirigido desde el punto inicial hasta el punto final, aunque la trayectoria sea curva. Es una cantidad vectorial porque debemos expresar la longitud o la dirección entre los dos puntos y la dirección del cambio. Por ejemplo, no es lo mismo decir 5 kilómetros hacia el este a decir 5 kilómetros hacia el oeste, porque aunque tengan la misma magnitud, sus direcciones son opuestas, como podemos apreciar en la primera imagen. Por expresar en el plano cartesiano, el ejemplo que hemos mencionado, cuando decimos 5 kilómetros hacia el este, podemos decir que tuvo un desplazamiento positivo. Y cuando decimos 5 kilómetros hacia el oeste, podemos decir que tuvo un desplazamiento negativo. Y en la segunda imagen podemos expresar y mostrar el cambio de posición. La velocidad. Esta expresa la cantidad de distancia recorrida por un objeto en una unidad de tiempo determinada. Al igual que la aceleración, la velocidad requiere siempre de una dirección y un sentido para definirla. En caso de no aportarle dirección y sentido a la velocidad, ya no estaríamos refiriéndonos a la velocidad, sino a la rapidez. La fuerza. Se entiende como fuerza a todo aquello capaz de modificar la forma, la posición o cantidad de movimiento de un objeto o una partícula. La fuerza es un vector. ¿Por qué? Porque además de una magnitud, una intensidad, para describir una fuerza hace falta una dirección y un sentido. No se puede realizar una fuerza sin antes darle una dirección y un sentido. Se necesita esta para dirigir la fuerza hacia ese lugar. Es decir, se necesita la dirección para saber hacia dónde va dirigida la fuerza. Magnitudes escalares. La temperatura. Esta es una magnitud escalar ya que un valor numérico la define por completo. La temperatura no tiene dirección o sentido, no es un vector. No se puede decir 50 grados Celsius o Fahrenheit hacia la derecha o hacia la izquierda, simplemente se dice 50 grados Celsius, 40 grados Fahrenheit. La temperatura está alta o está baja. No se puede dar una dirección o un sentido. Por esta razón es una magnitud escalar. La longitud. Esta es la distancia de las dos dimensiones fundamentales perfectamente mensurables a través de la escala lineal del sistema métrico anglosajón. Esta se representa en centímetros, metros, kilómetros o yardas, pies o pulgadas. Es decir, es la distancia, lo que mide un objeto, lo que mide
por ejemplo, una carretera, etcétera. No se puede decir, no se le puede dar una dirección a la longitud, simplemente un valor numérico la define. La masa. La cantidad de materia que contiene un objeto se le llama masa. Esta se mide con un valor fijo a través del sistema métrico o anglosajón de unidades, en gramos, kilogramos, toneladas, libras, etc. Al igual que las dos menciones pasadas, simplemente un número la define. No se puede dar dirección o sentido, simplemente decir 100 kilogramos, 100 toneladas, 50 libras, etc. Área y densidad. El área se representa a través de una cifra como unidad de metros cuadrados. Se trata de la superficie que ocupa un recinto u objeto. La densidad es la relación existente entre la masa de un cuerpo y el volumen que ocupa la unidad de densidad. Puede expresarse en kilómetros cúbicos, kilogramos por metro cúbico, y no se le puede dar una dirección y sentido, simplemente el valor numérico que éste requiere. Por ejemplo, 50 kilogramos metro cúbico, y así sucesivamente. Solamente se expresa su volumen. Pues aquí estamos otra vez. Ahora me toca mi parte. Les estaré hablando sobre los vectores, sobre los componentes de los vectores. Como vemos aquí, los vectores poseen 2 o 3 componentes dependiendo del plano en el que se grafiquen. Si es en un plano de R2, o sea, de 2 dimensiones, solamente posee 2 componentes. Es una componente en X y una componente en Y, como vemos aquí en las imágenes. Pero si es en R3, o sea, en 3 dimensiones, poseen 3 componentes, que es una componente en X, una componente en Y y una componente en Z. Para encontrar las componentes, aquí tengo los ejemplos de R2, se utilizan esta fórmula. Por ejemplo, componente del vector X es vector, o sea, la magnitud del vector por el coseno del ángulo que se forma. Para la componente en Y es la magnitud del vector multiplicado por el seno del ángulo. Algo que debemos tener en cuenta es que si no nos da la magnitud del vector, o sea, solo nos da, por ejemplo, nos dan vector X, vector Y, y nos dicen las resultantes, estamos trabajando con resultantes, debemos de componer ambos vectores y sumar todos los componentes en X y todos los componentes en Y para encontrar la magnitud. Eso lo veremos más adelante. Aquí vemos un ejercicio de componente de vector. La magnitud de un vector de 10 unidades y la dirección del vector es de 60 grados con horizontal, es decir, un ángulo de 60 grados. Encuentra los componentes del vector. Aquí vemos una representación gráfica, un vector fuerza, que es uno de los más comunes que se utilizan, y el ángulo de 60 grados. Como vemos aquí, la fuerza en X, o sea, el componente en fuerza en X es la magnitud 10 por el coseno de 60. Esto es igual a 10 por un medio, ya que sabemos que el coseno de 60 es un medio, lo que es igual a 5 newton. Es decir, la fuerza que se aplica en X, en la dirección de X, o sea, horizontal, es de 5 newton. Ahora la fuerza en Y es 10 por el seno de 60, multiplicamos 10 por raíz de 3 sobre 2. Como vemos, o sea, 5 raíz de 3 newton. Esta sería la fuerza que se está aplicando en la dirección Y, o sea, en dirección vertical. Si utilizamos esto en forma de coordenadas, sería 5,5 raíz de 3. Esta sería la coordenada del vector. Ejemplo número 2. Tenemos un vector cuya dirección con el eje X es de 30 grados y su módulo es de 8. Averiguar sus componentes. Aquí hacemos lo mismo. Componente de A, aquí sabemos que el vector es A.
Componente de a en x es 8 por el coseno de 30 es igual a 8 raíz de 3 sobre 2. Volvemos aquí utilizamos decimales, que dio 6.93. Al no tener una representación, o sea, decir si es una fuerza o algo, solo dice un vector, no indicamos a qué se refiere. El vector y en x, o sea, la componente a en x, en y, es de 8 por el seno de 30, lo cual es igual a 8 por un medio, lo cual da 4. Ahora hablamos del módulo o la magnitud de un vector. Como vemos aquí, algo muy importante tener en cuenta es que para encontrar el módulo o la magnitud utilizamos el teorema de Pitágoras, el cual se utiliza con ambas componentes en x y en y, como les mencioné anteriormente, y se utiliza el teorema de Pitágoras. Por ejemplo, en ese ejemplo, ¿cuál es el módulo del vector en el plano? ¿Cuál es el módulo del vector en el plano, el cual el vector A es 4,3? Como vemos aquí, la magnitud, las coordenadas del vector son 4,3, o sea, de 0 a 4,3. Utilizamos teorema de Pitágoras, 4 al cuadrado más 3 al cuadrado con el vector A al cuadrado, entonces 16 más 9, 25. Traspasamos el cuadrado a raíz, cual nos dice que la magnitud del vector A es 5. Ahora, componentes de el ejemplo número 2, los componentes de un vector son AX, o sea, componente A en X es 3 y el componente A en Y es 4. Como vemos aquí nos dan directamente ya las componentes también. ¿Cuál sería el módulo del vector? Su dirección. Algo a tener en cuenta aquí nos piden también la dirección, algo muy importante. Pues utilizamos el teorema de Pitágoras, 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, la raíz de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, igual todo eso da 5. Ahora, para encontrar su dirección, o sea, su ángulo, utilizamos la tangente, o sea, una propiedad trigonométrica que puede ser la tangente. También podemos utilizar el seno, ya que tenemos la magnitud del vector. Por aquí utilizamos la tangente para más fácil. Como vemos, la tangente es 3 sobre 4, cual es 1.3. Utilizamos luego la inversa, arcotangente, que es 1.33, lo cual nos da que el ángulo que se forma en ese vector es de 53.13 grados. Bueno, esto es todo. Espero que les haya gustado y hayan aprendido. Muchas gracias.